En los últimos meses de 1945, el imperio que el líder supremo del régimen había construido mediante el terror y la devoción fanática se desmoronó bajo el peso de sus propias contradicciones. Lo que había sido proclamado como un Reich de 1000 años quedó reducido a escombros en menos de 12 años. Para la primavera, los ejércitos soviéticos avanzaban desde el este, los aliados occidentales desde el oeste, y el ejército alemán se desintegraba en todos los frentes. Sin embargo, la ideología del régimen se había cimentado en la idea de lealtad absoluta, especialmente la de la Schutzstaffel, las SS juramentadas personalmente las SS debían encarnar la fe, la disciplina y la pureza racial. Pero conforme la derrota se volvía innegable, esos juramentos comenzaron a quebrarse. Desde las líneas del frente en Pomerania hasta los refugios montañosos de Austria, diarios, cartas y testimonios de posguerra registran una transformación sombría, la obediencia fanática dando paso a la desesperación, la deserción y, en algunos casos, al amotinamiento abierto. Las SS habían cultivado durante mucho tiempo una imagen de unidad inquebrantable. Sus miembros juraban lealtad no a Alemania ni a su pueblo, sino directamente al líder del régimen. Obediencia hasta la muerte. Durante años, ese juramento los había vinculado a actos indescriptibles, asesinatos masivos en los territorios ocupados, represalias contra civiles, el exterminio de judíos y otros grupos considerados enemigos del Reich fueron entrenados para creer que la lealtad era virtud y la duda traición. Sin embargo, a principios de 1945, esa fe se erosionaba. Incluso entre veteranos curtidos, los diarios revelaban desilusión. Un oficial de las Waffenses de la división Totenkopf escribió en enero: "El comandante supremo todavía habla de victoria, pero no tenemos combustible, no hay comida, y la mitad de los hombres andan descalzos. Luchamos por palabras vacías". En enero y febrero, cuando el Ejército Rojo lanzó su masiva ofensiva, Vistula Oder, formaciones enteras de las SS fueron aniquiladas en Polonia y Prusia Oriental. Divisiones como Nordland, Totenkopf y Viking sufrieron pérdidas catastróficas. El frente colapsó tan rápidamente que muchos oficiales de las SS ya no podían mantener el control sobre sus hombres. Los sobrevivientes describieron escenas de caos, columnas de refugiados mezclándose con soldados, comandantes huyendo bajo fuego, unidades fragmentándose. Un soldado capturado de la brigada Dorolwango testificó más tarde que la mitad de nuestros hombres desaparecieron en la noche. Algunos dispararon primero a sus oficiales. Las temidas SS se fragmentaban bajo presión. La erosión de la lealtad no nació solo de la derrota militar, sino de la traición desde arriba. Las órdenes del líder supremo en esos meses finales exigían sacrificios hasta el punto de la locura. Cuando los soviéticos rodearon la ciudad fortaleza de Breslau, ordenó que fuera defendida hasta el último hombre. Las unidades de las SS apostadas allí obedecieron al principio, pero conforme el asedio se prolongó durante meses, la comida y las municiones se agotaron. Los civiles morían de hambre en los sótanos. Un sargento local de las SS registró en su diario el 3 de marzo: "Los funcionarios del partido ya han huido en avión. Se nos ordena seguir luchando". ¿Para qué? Los hombres hablan de dispararle al Gauleiter si regresa. Tales sentimientos eran impensables apenas un año antes. En otros lugares, las señales de revuelta se multiplicaron. En Hungría, durante la retirada de Budapest, miembros de la 9 División Panzer de las SS Hohenstaufen ejecutaron a sus propios oficiales por intentar imponer contraataque suicida. El diario de guerra de la unidad anota acrípitamente: "mando interrumpido por insubordinación". Varias ejecuciones llevadas a cabo. Los interrogatorios de posguerra por fuerzas aliadas revelaron que muchas de estas llamadas ejecuciones fueron en realidad asesinatos en represalia por parte de soldados rasos, que se negaron a seguir órdenes sin esperanza. Un cabo dijo a sus interrogadores británicos: "Estábamos cansados de morir por nada". Los oficiales todavía creían en el comandante supremo. Nosotros, ya no. Incluso, en las formaciones más fanáticas, la moral se quebró. La división Hitler-Jugend, compuesta por jóvenes criados enteramente bajo la educación nazi, había sido elogiada por su ferocidad en Normandía. En la primavera de 1945,
Sus restos defendían la bolsa del Ruhr contra fuerzas aliadas abrumadoras. Los diarios recuperados tras la rendición muestran desesperación rayando en motín. Un escribiente de compañía de 17 años escribió en abril: dicen que la lealtad es nuestro honor, pero todos solo quieren vivir. Algunos arrojan sus insignias antes de marchar. Días después, su comandante de unidad fue encontrado con un disparo en la espalda. Si fue por fuego enemigo o por sus propios hombres, sigue siendo desconocido. La unidad ideológica de las SS había dependido de la victoria. Una vez que la derrota fue segura, toda la arquitectura moral colapsó. La evidencia más contundente proviene del sistema de campos de concentración, donde la lealtad había sido impuesta con particular brutalidad. Conforme los ejércitos aliados se acercaban, los guardias de los campos comenzaron a abandonar sus puestos en grandes números. En Buchenwald, el comandante Hermann Pfister huyó antes de la llegada estadounidense, dejando atrás a prisioneros y un puñado de guardias. Los sobrevivientes recordaron más tarde que a principios de abril, los hombres de las SS simplemente huyeron. Algunos incluso se cambiaron a ropa civil y fingieron ser presos. En Dachau, una unidad de guardias se amotinó después de que sus oficiales ordenaran la evacuación a pie de miles de prisioneros. Según investigadores del ejército estadounidense, varios hombres de las SS dispararon a sus superiores para evitar participar. En el este, el caos fue aún mayor. En Auschwitz, la mayoría del personal de las SS huyó conforme avanzaban las tropas soviéticas, destruyendo documentos y saqueando objetos de valor antes de desaparecer. Algunos fueron capturados por unidades del ejército alemán que se negaron a darles refugio. Un coronel de la Wehrmacht escribió amargamente a su esposa el 27 de enero. Las SS que nos aterrorizaron durante años ahora vienen rogando por uniformes para disfrazarse. Deberíamos entregarlos a los rusos. El desprecio de los soldados regulares hacia sus homólogos de las SS reflejaba un cambio profundo. El aura de superioridad que las SS habían cultivado se había desvanecido. Sin embargo, no todos se desintegraron de la misma manera. En Berlín, un núcleo de fanáticos luchó hasta el final. Las divisiones de las SS, Nordland y Karlemann, compuestas en gran parte por voluntarios extranjeros, defendieron el distrito gubernamental hasta los últimos días de abril. Para muchos, su lealtad se había transformado en fatalismo. Un voluntario francés, Eugène Vollet, escribió en su última carta: «Sabemos que está terminado, pero no huiremos. Morir aquí prueba nuestra fe». Cuando las tropas soviéticas asaltaron la Cancillería del Reich, la mayoría de estos defensores fueron asesinados. Unos pocos sobrevivientes describieron más tarde sus últimas horas como una mezcla de fe, alcohol y desesperación. Dentro del búnker mismo, las grietas eran inconfundibles. Himmler, el jefe de las SS, abandonó al líder del Reich en la última semana de abril, negociando secretamente con los aliados a través del conde Folke Bernadotte de Suecia. Su traición destrozó la poca confianza que quedaba entre el comandante supremo y su guardia de corps. Al enterarse, ordenó el arresto y ejecución de Himmler. La ironía era clara. El hombre que había construido las SS en un estado dentro del estado había desertado en su hora final. Sus subordinados reaccionaron con confusión y furia. Un guardia del búnker, Rochus Misch, recordó más tarde cuando llegó la noticia de que Himmler se había pasado al enemigo. Los hombres de las SS lo maldijeron como traidor, pero nadie creía ya en el líder tampoco. Obedecíamos porque no había salida. A través de Alemania, la deserción de Himmler aceleró el colapso. Los hombres de las SS que alguna vez lo vieron como símbolo de orden inquebrantable, ahora comprendían que su jerarquía se había disuelto. Muchos buscaron rendirse a los aliados occidentales en lugar de los soviéticos, temiendo represalias por sus crímenes. Columnas de tropas de las Waffen-SS marcharon hacia el oeste con banderas blancas escondidas en sus mochilas. En Baviera, la 17 División Panzergrenadier de las SSG, Tiefbahn-Berlichingen, se rindió en masa a fuerzas estadounidenses el 7 de mayo, a pesar de las órdenes de continuar luchando. Su comandante, Hans Lindner,
Fue arrestado por sus propios hombres cuando intentó continuar la resistencia. Su ayudante testificó más tarde: le quitamos su pistola y lo encerramos en un auto. Ya nadie quería morir por él. Otras unidades simplemente se disolvieron. En Austria, los restos de la 6 División de Montaña de las SS North arrojaron sus uniformes y se dispersaron por los Alpes. Algunos se escondieron en aldeas, otros se suicidaron. Un diario encontrado cerca de Bad Ischl contenía una entrada final fechada el 8 de mayo: estamos acabados. Él está muerto. Himmler lo traicionó y nuestros oficiales se esconden en graneros. Ya no hay SS. En Checoslovaquia, el colapso tomó un giro más oscuro. La 18, División Panzergrenadier de las SS Horst Wessel, estaba en retirada cuando llegó la noticia de la rendición de Alemania. Los civiles, a lo largo de su camino, se levantaron en rebelión. Algunas unidades de las SS respondieron con masacres antes de disolverse. Otras, desesperadas por evitar la captura, se volvieron contra sus propios comandantes para negociar la rendición. Partisanos checos registraron que el 9 de mayo un teniente de las SS se acercó a ellos agitando un paño blanco, gritando que sus hombres habían ejecutado a su coronel para detener más derramamiento de sangre. Las investigaciones de posguerra confirmaron múltiples incidentes similares en el caos de la rendición. El corazón ideológico de las SS, su creencia en el destino racial y la victoria a través de la voluntad, no pudo sobrevivir a la realidad. Los diarios de soldados comunes muestran cómo ese colapso se desarrolló psicológicamente. Muchos todavía profesaban admiración por Hitler, incluso después de admitir que la guerra estaba perdida. Pero su fe se había vuelto hueca. Un sargento de las SS cerca de Schwerin escribió a fines de abril: hemos vivido durante años en obediencia y orgullo. Ahora él está en silencio y nadie da órdenes. Los hombres quieren ir a casa, no puedo culparlos. Otros fueron más desafiantes. Un oficial del 11 grados Ejército Panzer de las SS garabateó en una pared: antes de huir, Alemania puede perecer, pero las SS vivirán. Sin embargo, días después, sus hombres habían desertado. En los campos de concentración, aún funcionando en los últimos días de la guerra, la desintegración del mando reveló la verdadera fragilidad de las SS. Guardias que habían llevado a cabo atrocidades durante años, de repente desaparecieron cuando se acercó la derrota. Prisioneros recordaron que sus supervisores desaparecieron de la noche a la mañana el 29 de abril, dejando las puertas abiertas. En Mauthausen, oficiales superiores huyeron con ropa civil, mientras guardias de bajo rango se rindieron a tropas estadounidenses, afirmando que habían sido obligados a servir. Los interrogadores notaron que muchos parecían aliviados, incluso agradecidos de ser capturados. A pesar de toda la propaganda sobre morir por él, pocos tenían el coraje o la convicción para seguirlo. Algunos, sin embargo, intentaron preservar una apariencia de honor. El comandante Max Kogel ordenó a los guardias restantes reunirse el 23 de abril y les dijo: no abandonaremos nuestro deber. Sin embargo, esa noche escapó con su ayudante. En 24 horas, los prisioneros habían tomado control del campo. Kogel, más tarde, se suicidó después de su captura. Su suicidio fue típico de oficiales de las SS que no pudieron reconciliar sus juramentos con el colapso de la orden que servían. El quiebre se extendió incluso a las formaciones de élite de las SS estacionadas en el extranjero. En Noruega, la 6, División de Montaña de las SS North, recibió órdenes del comando alemán de rendirse pacíficamente a fuerzas británicas. Pero una facción de línea dura intentó continuar luchando, afirmando que él vivía. Sus camaradas volvieron sus armas contra ellos. Los oficiales británicos que llegaron días después encontraron 20 alemanes muertos en el patio de una granja, víctimas de un tiroteo interno entre quienes aceptaban la rendición y quienes no. El mito de la unidad inquebrantable de las SS siempre había dependido de la propaganda, la disciplina estricta y el miedo. Una vez que esos mecanismos fallaron, la institución se desmoronó más rápido que cualquier ejército regular. Los interrogatorios después de la guerra revelaron que muchos hombres de las SS se unieron por paga, prestigio o coerción,
no por ideología. Cuando la derrota despojó su aura de poder, quedaron con culpa y confusión. En un campo de prisioneros estadounidense, se escuchó a un oficial de las SS gritar: «Éramos leones cuando teníamos poder, pero ahora somos ratones». Para mayo, incluso el liderazgo superior había abandonado la ilusión de control. Heinrich Himmler, disfrazado e intentando huir hacia el norte, fue capturado por tropas británicas cerca de Bremerhaven RDD el 1 de mayo. Llevaba papeles falsos bajo el nombre Heinrich Hitzinger. Cuando fue interrogado, afirmó haber actuado en interés de Alemania al negociar la paz. El hombre que había exigido lealtad hasta la muerte no pudo enfrentar la justicia. Mordió una cápsula de cianuro y murió instantáneamente. Su suicidio simbolizó el fin de las SS, tanto como organización como idea. A su paso, las fuerzas aliadas descubrieron la extensión de sus crímenes. Los juicios de Nuremberg expusieron la maquinaria del asesinato masivo, la burocracia del genocidio y la cultura de obediencia que los había permitido. Sin embargo, incluso durante esos procedimientos, los fiscales notaron cuán rápidamente se había disuelto la cohesión de las SS una vez que llegó la derrota. Antiguos miembros denunciaron a sus superiores, reclamaron ignorancia o insistieron en que eran meros soldados. Los mismos hombres que alguna vez se jactaron de su lealtad, ahora competían por distanciarse de la causa que habían servido. Entre las ruinas de Alemania, los civiles comunes presenciaron la transformación de primera mano. En Hamburgo, una mujer registró en su diario el 4 de mayo: «Las SS, que alguna vez se pavonearon por nuestras calles, ahora vienen rogando por comida». Algunos esconden sus insignias. Nadie los saluda. Un sacerdote en Baviera escribió que los aldeanos locales lincharon a 2 hombres de las SS que intentaron requisar un auto para huir. Su arrogancia desapareció con su poder, anotó. Los últimos días de la guerra revelaron así lo que las SS realmente eran: no un monolito de convicción, sino una estructura sostenida por el miedo, las mentiras y la coerción. Su ideología de lealtad colapsó tan pronto como la supervivencia exigió traición. Los mismos juramentos que habían justificado el asesinato no pudieron inspirar sacrificio una vez que las promesas del comandante supremo se convirtieron en polvo. Los hombres que habían jurado morir por él, en cambio, se arrancaron sus insignias, huyeron o volvieron sus armas contra sus propios comandantes. Y sin embargo, dentro de ese colapso yace una verdad más oscura. La desintegración de la lealtad no deshizo los crímenes cometidos en su nombre. Los mismos diarios que registran desesperación y desilusión también muestran que pocos sintieron remordimiento por las víctimas del sistema que servían. Su culpa era personal, no moral. Lamentaban la derrota, no la atrocidad. Un ex capitán de las SS escribió en junio de 1945 desde un campo de internamiento: «Fuimos traicionados por nuestros líderes, no por nuestra conciencia». La ceguera que había sostenido al Reich persistió incluso en la derrota. La historia de las SS en 1945, vista a través de sus cartas y testimonios, no es una de redención, sino de desenredo. Demuestra cómo una organización construida sobre el absolutismo ideológico solo pudo sobrevivir mientras ganaba. Una vez que la ilusión de victoria se hizo añicos, su disciplina se disolvió en pánico y autopreservación. En las ruinas de Breslau, en los bosques de Austria, en los caminos de Checoslovaquia, los supuestos guardianes del Reich abandonaron sus puestos. Se volvieron unos contra otros, o se escondieron entre los civiles que alguna vez despreciaron. Cuando las tropas aliadas entraron en Berlín, encontraron un grafiti garabateado en un corredor del Bunker am Main R.G. The Truth, mi honor es la lealtad. Debajo, alguien había escrito a lápiz: «Nadie es leal». Esa simple corrección capturó el fin de las SS con más claridad que cualquier tribunal. No fue aniquilada solo por fuerza externa, sino por su propia decadencia interna. El momento en que hombres que se habían querido elegidos se dieron cuenta de que habían luchado por nada más que la muerte. Para el verano de 1945, lo que quedaba de las SS existía solo en las memorias de quienes las habían sobrevivido. Algunos fueron ejecutados, otros encarcelados,
muchos desaparecieron en el anonimato. Los uniformes negros, que alguna vez simbolizaron poder, se convirtieron en emblemas de desgracia. En los escombros de las ciudades alemanas, la gente los quemaba para calentarse. Los juramentos que habían atado a miles a un solo hombre fueron olvidados, y la organización que había exigido lealtad eterna murió tan repentinamente como el régimen que servía. Su disolución final, preservada en fragmentos de diarios y los testimonios de quienes rompieron filas, permanece como una de las lecciones más contundentes de esa guerra. El fanatismo, por absoluto que parezca, es frágil cuando se enfrenta a la realidad. Las SS, concebidas como la encarnación de la fe, terminaron no con martirio, sino con huida, traición y silencio. Y en ese silencio yacía la verdadera medida de su derrota.